han podido llegar a su casa, los que vivían en la ciudad o cerca, ya están en sus casas, se supone, y el aspecto de la ciudad que era demasiada gente hace unas horas, toda la gente subía por la avenida Madison, parecían como si hubiera una manifestación, y era la gente que salía de las oficinas. El problema es que mucha gente no ha podido llegar a sus casas porque no funcionan ni los trenes de cercanías, ni los puentes, ni los túneles que llevan a las ciudades dormitorio. La situación en los hospitales es, según el alcalde, según la rueda de prensa que acaba de dar, de máximo funcionamiento. Están funcionando al límite de su capacidad, son 170 hospitales, y se han establecido puntos para que la gente pueda donar sangre y se ha pedido que donen órganos también para poder salvar vidas. Hay numerosos heridos, la situación debe ser horrenda. Y bueno, la situación, como decimos, es de calma, y se ha cerrado todo. Es que no está funcionando prácticamente nada en la ciudad. Se ha cerrado la ONU, se ha cerrado los mercados de valores, la biblioteca pública, todos los edificios que podían convertirse en algún posible blanco del terrorismo se han cerrado. Manhattan está cerrado. Estamos viendo, José Antonio, las primeras imágenes que nos llegan desde el lugar más aproximado a esas dos torres gemelas que esta mañana se han hundido, se han venido abajo, enterrando con ellas a centenares, a millares de personas. Son las primeras imágenes del punto más cercano a esas torres gemelas. Primero, les recordamos, 2 aviones impactaban sobre esos edificios, abrían enormes boquetes y convertían los últimos pisos de ambas torres en lugares en llamas, desde los que, en ventanas improvisadas, muchas personas que trabajaban allí, recordamos que era hora punta en Nueva York por la mañana, pedían auxilio, un auxilio estéril, un auxilio impotente, porque segundos después esas torres se venían abajo. Los equipos de bomberos, recordamos que hay 10.000 personas que integran los equipos de emergencia, están intentando encontrar supervivientes de esta catástrofe, rescatar los cadáveres de los fallecidos y encontrar 2 elementos que serán clave en toda la investigación posterior: las 2 cajas negras de esos 2 aviones secuestrados esta mañana temprano en 2 aeropuertos norteamericanos y que han sido lanzados en 2 operaciones suicida contra esas torres. Son, repetimos, las primeras imágenes desde el lugar más cercano a la tragedia, ese corazón de Nueva York, la isla de Manhattan, corazón financiero de los Estados Unidos y de buena parte del mundo, atacado por terroristas esta mañana como símbolo del poder financiero y económico de los Estados Unidos. Vemos esas montañas de escombro apenas visibles en la niebla provocada por las columnas de humo y de polvo que se levantaban esta mañana en torno a esos 2 edificios en una mañana muy clara. En un principio, el primer ataque suicida nos hacía pensar en quizá un accidente, en un hecho fortuito, en ese choque de un avión comercial contra la primera de las torres, la Torre Norte. Poco después, el segundo choque confirmaba que estábamos ante un ataque terrorista. La mañana en Nueva York era despejada, por tanto era prácticamente imposible pensar en que se trataba de un accidente. Equipos de bomberos, equipos de emergencias de la policía siguen trabajando en el entorno de esas 2 torres gemelas hundidas en el ataque terrorista de esta mañana. En Nueva York, pero no ha sido el único ataque terrorista, porque mientras contemplábamos las imágenes de esas 2 torres gemelas incendiadas y antes de que se desplomaran, llegaba la noticia de otro atentado, de otro ataque, en este caso contra algo que parecía imposible, las instalaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sobre el Pentágono también se ha estrellado otro avión suicida con la tripulación y los pasajeros a bordo. Un inmenso incendio, una gran nube de humo se veía a varios kilómetros. Inmediatamente en Washington se han evacuado los edificios oficiales, entre ellos la Casa Blanca. No estaba allí el presidente George Bush, que ha conocido la noticia de estos atentados en Florida. Parecía imposible atacar a uno de los símbolos más representativos del poder de los Estados Unidos, pero se ha hecho. También ahí los equipos de rescate, como estaban viendo, trabajaban sin descanso para tratar de ayudar a las personas atrapadas por los escombros de parte de las instalaciones del Pentágono que se han derrumbado después del impacto de ese avión suicida, después del incendio que se ha declarado en esas instalaciones en Washington.
Parte de ese edificio del Pentágono se venía abajo, nadie se atreve a aventurar posibles cifras de víctimas. Se habla de decenas de muertos en las oficinas del Pentágono. Recordamos que en Washington y en Nueva York la hora de entrada al trabajo, una testigo, una ciudadana española, nos lo puntualizaba, son las 7 de la mañana, por tanto las 9 menos cuarto de la mañana es esa hora en la que todo el mundo está en su puesto de trabajo. Decenas de muertos en el Pentágono, no tenemos cifras de lo que ha ocurrido en Nueva York, tan solo el alcalde Rudolph Giuliani nos decía hace unos minutos en una conexión en directo que se habían contabilizado al menos 600 heridos y atendidos en hospitales locales de Nueva York, 150 personas atendidas en hospitales de emergencia instalados en las calles de Manhattan y 170 hospitales que están trabajando, están colaborando en la atención a esos heridos. Columnas de humo como las que ven se podían ver en las cercanías del Pentágono después de que ese avión secuestrado, convertido en una bomba suicida, se lanzara sobre el corazón del poder militar y de la defensa de los Estados Unidos. Vicente San Clemente nos ha ido informando desde primera hora de la mañana en Washington. Hace aproximadamente poco más de 6 horas comenzábamos a contarles lo que estaba sucediendo. Vicente San Clemente está en Washington. Él nos puede recordar cómo se han vivido la inquietud que ha dominado a los habitantes de esa ciudad al conocerse ese ataque contra la representación de la defensa en los Estados Unidos, el Pentágono. Vicente, buenas noches. Hola, buenas tardes. Nos encontramos entre superficies de edificios vacíos en el centro de Washington. Tras el desconcierto de las primeras horas de la mañana, calma y conmoción en estos momentos. En Washington la sorpresa ha sido mayúscula al ver lo que había pasado en Nueva York y después conocer que el mismo Departamento de Defensa había sido atacado. En estos momentos hay dispositivos de seguridad en torno a la Casa Blanca, el edificio del Gobierno, el Departamento de Estado y el Congreso. En el Pentágono apenas pueden distinguirse los trozos de avión que se ha estrellado con el edificio. No se conocen las cifras, pero se sabe que unas docenas de personas han podido fallecer aquí. 24.000 personas trabajan en el Pentágono y el ataque se ha producido en una hora en la que el edificio estaba lleno. El presidente se ha dirigido desde Luisiana a un lugar desconocido. El gabinete de crisis con el vicepresidente, la secretaria de Seguridad y el secretario de Defensa están reunidos. Y Colin Powell está volviendo desde Perú a Estados Unidos. Pero la sensación ha sido de indefensión en algún momento. El corazón del país más poderoso del mundo es vulnerable a cualquier ataque terrorista. Se buscará y se castigará a los culpables, ha dicho Bush, pero va a redefinirse sin duda la política de defensa de este país y de sus aliados, y va a haber represalia. De momento, desde Washington, eso es todo. Vicente, una nueva pregunta. ¿Dónde está en este momento el presidente de los Estados Unidos? Y recuérdanos cuál ha sido la secuencia de las últimas horas en la vida del presidente, es decir, desde que ha conocido la noticia hasta que se ha instalado, suponemos, en algún lugar secreto de los Estados Unidos. Parece que habría pasado varias horas refugiado para su seguridad ante lo que pudiera venir, porque ha habido momentos de una gran inquietud y de una gran incertidumbre. Parece que ha pasado horas refugiado en el avión presidencial, en el célebre Air Force One. El presidente se encontraba hoy en Florida. Él iba a dirigir una locución a una escuela sobre política educativa, una de sus prioridades, de las prioridades de su gobierno. Seguramente se ha enterado allí de los primeros ataques a Nueva York. Después ha subido a ese avión y desde allí se habrá enterado que Washington también estaba atacado. Ha bajado en Luisiana para dirigirse a la nación, desde allí para hacer una nueva locución a la nación y desde allí se ha dirigido, como es normal, siguiendo un protocolo de seguridad, a un lugar desconocido. No podemos seguir minuto a minuto cuáles han sido sus experiencias, pero sí podemos decir que la situación ha estado controlada desde aquí, desde Washington, por el vicepresidente Cheney. Vicente, se han tomado también precauciones especiales para proteger a la familia del presidente ahí en Washington. Efectivamente, Laura Bush se encontraba en el Congreso en el momento de los hechos. Ha dado una rueda de prensa junto con el senador Edward Kennedy y para suspender todas las sesiones de hoy del Congreso. Seguramente después se han dirigido con ella a lugares secretos de seguridad. Vicente, por recapitular, también ha habido momentos de una gran incertidumbre. Se hablaba de una bomba contra el Capitolio, también se hablaba de la posibilidad de un coche bomba contra el Departamento del Tesoro. Definitivamente esas dos posibilidades están descartadas. Sí, efectivamente. No se conocen los detalles, pero
se nota que todo el ataque de hoy estaba perfectamente coordinado y se basaba en el secuestro de aviones norteamericanos, de compañías norteamericanas y que salían de suelo norteamericano. Por tanto, se ha descartado la posibilidad de un coche bomba. Vicens, la ciudad de Washington está en estado de máxima alerta. Eso supone que las calles están tomadas por las fuerzas de seguridad. Bueno, no tanto. Diríamos que al principio ha habido un desconcierto, que la gente ha salido de los edificios corriendo cuando se ha notado que Washington también era un objetivo, pero la gente se ha ido a sus casas después más despacio. Ahora podemos decir que el centro está prácticamente vacío, no hay coches en las calles, la gente vive en los alrededores, en los suburbios, y las escuelas también han ido retirando a los niños a sus casas. Pero hay una sensación de más calma, sobre todo de conmoción por lo que ha sucedido en Nueva York. Habrá que seguir investigando, pero ¿se sabe, Vicens, cuánto tiempo han pasado esos 4 aviones secuestrados? Todavía no hay datos concisos, pero se entiende que han estado volando no mucho más de 1 hora cada uno. Gracias, Vicens San Clemente. Antes de que se conociera el ataque al Pentágono, el presidente Bush comparecía ante la prensa para confirmar que los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York eran acciones terroristas. Después del atentado contra el Pentágono, Bush volvía a aparecer en televisión, en las televisiones de todo el mundo. La libertad ha sido atacada esta mañana por unos cobardes sin rostro, y la libertad va a ser defendida. Garantizo al pueblo norteamericano que todos los recursos del gobierno federal están a disposición de las autoridades locales para salvar vidas y auxiliar a las víctimas de estos ataques. No se equivoquen. Los Estados Unidos atraparán y castigarán a los responsables de estos actos cobardes. He estado en contacto permanente con el vicepresidente, con el secretario de Defensa, con el equipo de seguridad nacional y con mi gobierno. Hemos adoptado todas las medidas apropiadas de seguridad para proteger al pueblo norteamericano. Nuestros militares dentro y fuera del país están en estado de máxima alerta. Y hemos tomado todas las precauciones necesarias de seguridad para que el gobierno siga funcionando. Hemos estado en contacto con los líderes del Congreso y con los líderes mundiales para asegurarles de que haremos todo lo necesario para proteger a América y a los americanos. Pido al pueblo norteamericano que se una a mí en el agradecimiento a todos aquellos que han trabajado sin desmayo para rescatar a nuestros ciudadanos y que me acompañen en la oración por las víctimas y por sus familias. La capacidad de respuesta de nuestra gran nación ha sido puesta a prueba. No se equivoquen. Demostraremos al mundo que superaremos esa prueba. Dios les bendiga. Muchos españoles han pasado horas de inquietud por la suerte de sus familiares y de sus amigos. La Oficina de Información Diplomática acaba de difundir el siguiente comunicado. El Consulado de España en Washington informa que hasta el momento no hay noticias de que haya habido víctimas españolas en la ciudad de Washington como consecuencia de los atentados terroristas del día de hoy. En el momento de los sucesos no se encontraba en el Pentágono ningún militar español. Tan pronto como se tenga nueva información será hecha pública por esta Oficina de Información Diplomática, que ha puesto además a disposición de los españoles estos teléfonos. El primero del Ministerio de Exteriores, 913799700, el segundo de la Embajada de España en Washington, 001202-265-0190, y el tercero del Consulado de España en Nueva York. En esos 3 teléfonos usted puede pedir información sobre la suerte de los suyos si es que antes no se han comunicado con usted. En este punto vamos a recordar lo que ha ocurrido hoy en los Estados Unidos. Hacía poco que había amanecido en Nueva York y las primeras noticias hablaban de un accidente aéreo en una de las torres gemelas del World Trade Center. Eran las 9 menos cuarto de la mañana en la isla de Manhattan. Los neoyorquinos que llegaban poco antes de las 9 al distrito financiero no podían creer lo que veían sus ojos. Las plantas superiores de una de las torres gemelas
eran presas del fuego. Eran las 9:15 en Nueva York. El avión había impactado a la altura del piso 110, para tratarse de un trágico accidente. El World Trade Center estaba ya entonces a pleno rendimiento, pero los daños eran todavía limitados. Los mecanismos de evacuación se ponen en marcha y cientos, miles de personas pueden ponerse a salvo. Las televisiones conectan en directo y muestran el penacho de humo. Y entonces, 18 minutos después del primer impacto, las cámaras captan la imagen terrible e insólita de un avión de considerable envergadura que se aproxima e impacta en la segunda torre. Una gran bola de fuego parte de la planta 70. Ya pocas dudas caben de que se trata de un acto premeditado y criminal. Los daños son gigantescos y algunas personas se lanzan al vacío. Son las 9:15 y el pánico se adueña del sur de Manhattan. El presidente Bush admite la casi certeza de un acto terrorista que pide unidad a su pueblo. Pero lo más sorprendente estaba todavía por llegar. Otro avión se lanzaba contra el Pentágono. El humo se alzaba a las 9:30 sobre el corazón militar del imperio y un ala del gigantesco edificio quedaba convertida en escombros. La Casa Blanca era evacuada, en medio de rumores de otra explosión luego no confirmada en el Capitolio. Antes de las 10 de la mañana los vuelos se suspenden sobre el espacio aéreo norteamericano. Las comunicaciones telefónicas son un caos y es imposible acceder a Internet. Un minuto antes de las 10 se desploma la segunda torre, la más dañada. Los expertos aseguran que los aviones no necesitaban estar cargados de explosivos. Su propio combustible les convertía en bombas letales. Y mientras se confirma el secuestro de 4 aeronaves comerciales, la primera torre atacada se viene también al suelo. Las orgullosas estructuras no pudieron soportar la acción del fuego, sin necesidad, insisten los expertos, de nuevas explosiones. Son las 10:30 y el símbolo del capitalismo mundial es un montón de ruinas. La visión de Nueva York es a esta hora dantesca. Una visión de pesadilla. Algunos ciudadanos españoles que viven en Nueva York o en Washington o que se encontraban allí en el momento de producirse los ataques han sido testigos involuntarios de la masacre. Así nos contaban lo que han visto. He abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he deducido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. Bueno, yo estaba en mi oficina cuando el primer avión impactó una torre y desde ahí nos mandaron a todos evacuar los edificios. Vi el impacto del segundo avión desde la calle. Todavía estaba pues debajo de las torres, básicamente, y íbamos caminando ya hacia afuera y fue cuando la primera torre ya se vino abajo y ya todos salimos corriendo y ya pánico en las calles. Yo lo que veía es mucho pánico en las calles, la gente llorando, había pues muchas ambulancias, bomberos. Lo único que intentaba era salir de ahí corriendo y lo antes posible y casi no mirar atrás. Trabajamos en el edificio que está al lado de la primera torre gemela. Estábamos en una reunión con gente que estaba en la primera torre cuando de golpe se ha ido una explosión y hemos oído gritos y directamente hemos ido a la ventana y hemos podido ver como la parte de arriba de todo de la primera torre estaba incendiada y había como algo que se había incrustado, que era el avión, y no sabíamos en esos momentos lo que había pasado. Y estábamos mirando como todos los cristales, todo bajaba, era increíble, vamos, era como de película, era horroroso ver cómo se estaba incendiando todo, y al cabo de unos minutos, mientras mirábamos, hemos visto como el otro avión golpeaba la segunda torre. Y ya ha sido cuando nos han dicho que nos teníamos que ir, todo el mundo gritando, todo el mundo corriendo.
Ha sido horroroso. Nos pensábamos que iban a poner más bombas en todos los edificios, hemos tenido que ir corriendo. Yo pensaba que nos íbamos a morir, la verdad. Ha sido horroroso. Y una vez estábamos abajo podíamos ver la gente como desde las Torres Gemelas intentaban como con pañuelos dar señales y se tiraban al aire para salvarse, lo que es totalmente suicida, ¿no? Pero ha sido muy horroroso. El pensar que ayer estaba en una de las torres y hoy esa torre ya no está es conmocionante, ¿no? Son los testimonios de 3 testigos que nos han contado cómo han vivido esos terribles momentos, que han dado la vuelta al mundo, las imágenes gracias a las televisiones. Las declaraciones de los líderes de los distintos países no se han hecho esperar condenando estos atentados. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, ha sido uno de los primeros en hablar. Se ha mostrado conmocionado por lo ocurrido. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people. En primer lugar, quiero ofrecer mis condolencias del pueblo palestino al presidente de Estados Unidos, George Bush, a su gobierno y al pueblo americano por este terrible acto. Estamos tremendamente impresionados. Resulta increíble. We are completely shocked. Unbelievable. Desde el primer momento, muchas miradas se han dirigido hacia Oriente Próximo. Israel ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos extranjeros durante las próximas 24 horas. El Frente Democrático de Liberación Palestina ha rechazado cualquier relación con estos atentados. El gobierno israelí ha condenado con dureza las acciones terroristas. Al poco de conocerse el alcance de los ataques, civiles palestinos en Jerusalén y las principales ciudades cisjordanas celebraban lo que ellos consideran una lección al alineamiento de la Casa Blanca con Israel. Los líderes de las organizaciones radicales palestinas, empezando por el espiritual de Hamás, el jeque Yassin, negaban su implicación, como Kreis Abu Karim del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que también se lavaba las manos. El gabinete restringido israelí se haya reunido con carácter de emergencia tras haber declarado el país en estado de máxima alerta. Joran Schweitzer, experto en contraterrorismo, apunta también a Osama Bin Laden como organizador de la apocalíptica jornada. Las reacciones se han sucedido en cadena. La pregunta en todo el mundo es ¿quién ha sido capaz de organizar una cadena de atentados como estos? Masacres indiscriminadas, además contra los símbolos del poder norteamericano. Se apunta que ha tenido que ser alguien con una gran capacidad de organización, con un respaldo suficiente como para llevar a cabo un atentado con 4 aviones secuestrados al mismo tiempo y con una gran capacidad financiera. Algunos repiten el nombre de Bin Laden. Luego hablaremos de él. El ataque contra Estados Unidos ha despertado la inquietud de todo Occidente. El presidente Aznar regresa esta noche a España tras suspender su viaje oficial a los países bálticos. Aznar hacía una declaración institucional desde Estonia y expresaba el compromiso de España para vencer la locura terrorista. Quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a toda la nación norteamericana, por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde de hoy en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto de lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros que conocemos bien lo que significa la locura, la besania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí
con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid, porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien, esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania, de vuelta para Madrid, si es posible, y esta noche regresaremos a Madrid. Conocida la noticia de los atentados, Su Majestad el Rey ha enviado al presidente de los Estados Unidos, George Bush, un telegrama en el que expresa su solidaridad con el pueblo norteamericano, la solidaridad del pueblo español con los estadounidenses y también su condena más rotunda de ese atentado. Condenas también que se repiten en el mundo, las últimas que han llegado, las del Papa Wojtyla desde Roma y la del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Vamos a volver a Nueva York para saber lo que está ocurriendo en la capital del mundo. Hoy conmocionada, el alcalde de la ciudad ha dicho que el número de muertos es mayor de lo que cualquiera de nosotros podemos resistir. Allí está José Antonio Pérez Piñar. ¿Qué novedades puedes aportarnos en este momento? Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Pues que también ha dicho el alcalde que ambulancias y equipos de rescate, un total de 10.000 personas encargadas de la seguridad de los neoyorquinos, han funcionado perfectamente, se han puesto en marcha inmediatamente nada más conocer el primer ataque, pero todos los medios eran insuficientes ante el horror de lo que ocurría en las Torres Gemelas. Algunas personas, movidas por el pánico, por la desesperación, han preferido saltar al vacío poco antes de que se derrumbaran los dos rascacielos. Sin embargo, esto contrasta con la facilidad con que se ha evacuado, con el orden con que se ha evacuado la zona poco después, al cerrar oficinas y comercios del sur de la ciudad. En estos momentos los 170 hospitales de Nueva York funcionan al límite de su capacidad. Tienen un objetivo prioritario, salvar todas las vidas que puedan. Las víctimas son miles, aunque nadie las ha contado todavía. El alcalde acaba de decir que son más de las que podíamos imaginar y ya imaginábamos muchas. El número de heridos también es muy numeroso. Todos ellos requieren sangre, requieren órganos. Se han establecido varios puntos de donación de sangre en la ciudad y en algún momento podremos ver el apocalipsis que imaginamos en el interior de los centros sanitarios. Seguro que las víctimas superan, cuando se recuenten, las 2.400 de Pearl Harbor, cuando Japón, en plena Segunda Guerra Mundial, atacó una base aérea en el Pacífico, en Hawái. Hoy se ha cerrado el edificio de la ONU, donde tenía que inaugurarse la Asamblea General. Se han cerrado la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida, se han cerrado trenes de cercanías, los puentes y los túneles que salen de la ciudad y que llevan a la gente a las ciudades dormitorio. Muchos de ellos han tenido dificultades para volver a casa. Y también se han suspendido, hay que decirlo, es curioso, porque el alcalde tiene sus días contados. En noviembre habrá elecciones para la alcaldía de Nueva York y hoy se celebraban las elecciones primarias de demócratas y republicanos. También se han suspendido, lógicamente, y tampoco han funcionado, por supuesto, los mercados de valores, ya que Wall Street está prácticamente al lado de las Torres Gemelas. La calle que se ve a mi espalda parecía hace unas horas una gigantesca manifestación humana silenciosa, un auténtico hervidero. Eran los trabajadores evacuados del sur de la isla para evitar ofrecer nuevos blancos a posibles ataques posteriores. Sin embargo, a esta hora hay menos gente de la habitual. No se permite, la gente que ha podido ya está en sus casas y no se permite entrar ni salir de prácticamente ningún edificio de la ciudad, incluido el que nos encontramos. El alcalde ha pedido calma a los ciudadanos y les ha pedido que no salgan de casa. El problema es que muchos de ellos, como decíamos, han tenido serias dificultades para volver, porque hoy Nueva York ha sido una gigantesca y duradera hora punta. Bueno, Pérez Piñar, hoy la verdad es que hemos visto escenas jamás imaginadas ni en la peor pesadilla del cine, escenas como la de Manhattan, esa imagen vista casi desde la Estatua de la Libertad de Manhattan,
Y eso es lo cubierto que ha quedado por una nube de humo. Y esto es efectivamente lo que ha quedado, al menos de una de las dos torres gemelas, lo que ha quedado de ese hundimiento minutos después de las 3 de la tarde y después del impacto de los dos aviones que han chocado contra las dos torres gemelas. Son las imágenes más cercanas, desde el punto más cercano que nos ha llegado hasta ahora, de los restos del símbolo del poder económico y financiero de los Estados Unidos, las dos torres gemelas construidas, terminadas de construir en el 72 y en el 73, la torre número 1, la de la zona norte, en el 72, la otra se terminó en el 73, torres en las que cada día trabajaban 50.000 personas. Recordamos que el atentado se ha producido a las 9 menos cuarto, hora de Nueva York, 3 menos cuarto, hora española, una hora punta para los trabajadores de la Gran Manzana. Montserrat Serra, una testigo, una española que trabaja en el World Trade Center, nos decía que a las 7 de la mañana es la hora de entrada al trabajo, por tanto 9 menos cuarto es prácticamente la hora punta, la hora en la que todo el mundo está en su puesto de trabajo. Estas son las ruinas rodeadas de escombro de una de las dos torres gemelas. Hemos visto lo que queda de la puerta de entrada a ese inmenso edificio. De 400 metros de altura, 110 pisos que se han desplomado cada una de las torres, y veíamos también los coches de los bomberos que se han visto afectados por la caída del edificio. Les ha sorprendido mientras intentaban auxiliar a las víctimas, a las primeras víctimas que se han producido cuando ha chocado el avión contra la parte alta de los dos edificios, los dos aviones contra los dos edificios. No nos cansaremos de repetir el enorme valor simbólico que tienen los dos objetivos terroristas de este martes, esas dos torres gemelas y el Pentágono en la capital federal. Uno es el símbolo del poder económico y financiero, el otro es el símbolo del poder militar. Ahí tienen los restos de una de las dos torres y ese penacho, lo que queda de ese resto de estructura de lo que hasta ahora eran brillantes oficinas de las mayores compañías económicas y financieras del mundo. Sin duda el mundo se ha paralizado con los atentados de Estados Unidos. Han ocasionado un auténtico terremoto, un terremoto que, por ejemplo, en las bolsas de Occidente se vivía como un descalabro. La bolsa de Madrid bajaba más de 4 puntos, la de Londres más de 5 en un día que había empezado con signos más bien optimistas. Las televisiones han seguido al minuto la cadena de ataques que se sucedía en Nueva York y en Washington, de París a Londres, de Londres a Buenos Aires, a Bogotá. Todo ha sido una conmoción general y un vaivén de intervenciones políticas llenas de inquietud, llenas de inseguridad, porque era evidente que si la gran potencia, si el gran imperio era débil y vulnerable, el resto del mundo estaba desnudo. Los británicos se sienten particularmente impresionados y solidarios con los norteamericanos, y muchos ingleses se imaginan también como posibles objetivos de ese tipo de terrorismo por su afinidad con Estados Unidos, su aliado natural, y por ser el gobierno que más respalda la política de Washington. Los edificios de la City de Londres, particularmente la Bolsa y los bancos, eran evacuados inmediatamente y se anunciaba un reforzamiento de las medidas de seguridad en un país ya acostumbrado a ellas por el conflicto norirlandés. La reina ha enviado un mensaje de condolencia y el primer ministro Tony Blair suspendió su muy esperado discurso ante el Congreso de los Sindicatos en Brighton e hizo en su lugar una dramática condena del terrorismo fanático y un llamamiento a que las democracias se unan para erradicar, dijo, ese mal de nuestro tiempo. Aquí, por cierto, se han difundido esta tarde las declaraciones de un periodista árabe, Abdel Bari Adbam, jefe del semanario Al-Quds, al que se atribuyen fuentes cercanas a Osama Bin Laden. Según él, el multimillonario saudí prometió hace 3 semanas lanzar un gran ataque contra Estados Unidos. Él no duda de que Bin Laden está detrás de los atentados de hoy, que podrían ser obra material, dice, de varios grupos radicales islámicos. Actos de guerra y locura terrorista, así lo han calificado varios dirigentes políticos franceses. Francia ha decretado la alerta reforzada de sus fuerzas armadas y de su policía, y el presidente Chirac ha dicho que el pueblo francés entero está al lado del pueblo estadounidense. Atentados monstruosos y apoyo total a George Bush. De inmediato, en directo por televisión, esos eran los conceptos utilizados por Chirac, que volvió a París con urgencia desde Bretaña. En el mismo sentido, el primer ministro Lionel Jospin ha expresado su horror a la Embajada de Estados Unidos. Decretado por un Consejo de Ministros francés urgente y restringido, ha entrado en vigor el llamado Plan Digipirate, que supone un control fuerte y unas medidas de seguridad extremas en aeropuertos, edificios públicos y transportes.
En el mensaje de pésame enviado por Juan Pablo II al presidente Bush dice que se siente conmovido por el inenarrable horror de los ataques terroristas. El Observatorio Romano, diario de la Santa Sede, habla de mentes diabólicas que con estos crímenes monstruosos están precipitando a la humanidad en un inimaginable clima de guerra. Con tono conmovido, el presidente de la República, Ciampi, ha expresado a Estados Unidos la solidaridad del pueblo italiano que ve amenazada, ha subrayado Ciampi, la paz en el mundo. El impacto en Italia ha sido enorme. En Palermo, capital de Sicilia, por ejemplo, se ha declarado el luto en la ciudad y se han anulado los espectáculos para esta noche. En las bases de la OTAN en Italia se ha declarado el estado de máxima alerta y son muchas las voces, comenzando por el director del Centro de Estudios Estratégicos, profesor Enrico Iacchia, que piden, por razones de seguridad, la cancelación de las cumbres de la OTAN y la FAO previstas en Nápoles y Roma, respectivamente, para finales de septiembre y noviembre. Se siguen en las capitales latinoamericanas con expectación y asombro. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell, que debía llegar hoy a Bogotá, ha interrumpido su viaje por la región y antes de partir de Lima hacia Washington, en donde asistía a la Asamblea Extraordinaria de Cancilleres Americanos, se declaró seguro de que su país sabría hacer frente a esta tragedia y que las investigaciones llevarían hasta los jueces a los responsables de la misma. Los vuelos comerciales desde aquí, como desde otras capitales latinoamericanas a Norteamérica, se han suspendido. Y desde Caracas, el secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Ali Rodríguez, confirmó que los precios del crudo habían aumentado $3 como consecuencia de los atentados, pero aseguró que la OPEP trabajará por la estabilidad de un mercado que no escapa a la labor de los especuladores ni en las peores tragedias. El gobierno argentino expresó su más absoluto repudio por los atentados terroristas en Estados Unidos, mientras la policía redoblaba la vigilancia en objetivos sensibles como aeropuertos y embajadas. Poco después de los sucesos de Estados Unidos, la embajada de ese país en Buenos Aires y también la de Israel fueron evacuadas. Hay que recordar que la representación diplomática israelí sufrió un atentado en mayo de 1991 en el que murieron 19 personas. 3 años más tarde, el 18 de julio de 1994, un coche bomba explosionó frente a la AMIA, una mutua social argentino-israelí de Buenos Aires. En ese atentado, 85 personas perdieron la vida. Precisamente el próximo 24 de septiembre comenzará el juicio contra los presuntos responsables de lo que se ha dado en llamar la conexión local, entre ellos varios policías. Y en Moscú, nada más conocerse las primeras noticias de los atentados terroristas, las cadenas de televisión han emitido programas especiales sobre estos acontecimientos, al mismo tiempo que las líneas de conexión con Internet quedaban bloqueadas. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para unirse contra el terrorismo, la peste del siglo XXI, y en un telegrama dirigido al presidente norteamericano ha dicho que actos inhumanos como los registrados hoy no pueden quedar impunes. En similares términos se ha pronunciado el expresidente Mikhail Gorbachev al calificar de tragedia para toda la humanidad esta oleada terrorista. Rusia, a pesar de que no prevé atentados en su territorio, ha puesto en estado de máxima alerta a sus ejércitos y ha reforzado la seguridad en los establecimientos oficiales. Todos los vuelos con destino a los Estados Unidos han sido suspendidos. En Moscú, además, los analistas financieros prevén para mañana una desestabilización del mercado ruso. De hecho, las oficinas de cambio se niegan ya a aceptar dólares, la primera moneda refugio de Rusia. En Alemania, las banderas ante el Parlamento y la Cancillería ondean a media asta. En el Legislativo se suspendía el debate sobre presupuestos al conocerse lo sucedido en Estados Unidos. También se decretaba la alarma máxima, mientras el canciller pronunciaba duras palabras de condena. Es una declaración de guerra a todo el mundo civilizado. Quienes ayudan o protegen a estos terroristas atentan contra los valores fundamentales que hacen posible la convivencia entre los pueblos, ha dicho Gerhard Schröder. El canciller mostraba también la solidaridad sin límites del pueblo alemán con el norteamericano, al mismo tiempo que transmitía sus condolencias a los familiares de las víctimas. El Consejo Federal de Seguridad ha celebrado ya una primera reunión de urgencia para analizar la situación y han sido reforzadas las medidas de seguridad en las instalaciones norteamericanas en todo el país, como la Embajada de Estados Unidos en Berlín, así como las de la comunidad judía.
Esas extraordinarias medidas de seguridad se han tomado en todo el mundo para tratar de proteger los intereses estadounidenses. Uno de los países que ha vivido con más inquietud toda la serie de acontecimientos que se iban produciendo durante esta tarde ha sido Israel. En Jerusalén se ha vivido de manera especial este violento día en los Estados Unidos y allí las medidas de seguridad son extremas. Ángela Rodicio, cuéntanos cómo están siendo estas horas de inquietud. Buenas noches a todos desde Jerusalén. Estado de emergencia en Israel y estado de máxima alerta en su espacio aéreo. De hecho, el gobierno israelí, reunido con carácter de emergencia también en las últimas horas, ha decidido cerrarlo. El aeropuerto internacional de Tel Aviv, Ben Gurión, no acoge vuelos internacionales de compañías internacionales desde primeras horas de la tarde después de que se produjesen esos atentados. El gobierno también decidía cerrar todas las embajadas israelíes por todo el mundo y sus organizaciones también a lo largo y ancho de todo el planeta. Por los territorios palestinos, en los territorios ocupados, su gente, sus habitantes que viven también en estado de bloqueo, en estado de máxima alerta y en estado de asedio, sufriendo un castigo colectivo. Sus habitantes salían a la calle para celebrar lo que ellos consideran una revancha contra el alineamiento unilateral de Estados Unidos. A fin de cuentas, la causa, la excusa, la justificación que se usa va siempre pareja. Acabar con Estados Unidos y acabar con Israel es un grito que corean todas las organizaciones radicales en Oriente Medio, empezando por los territorios palestinos. Esa situación en Oriente Próximo, hasta el momento se desconocen datos oficiales sobre daños personales que han causado esos atentados en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se atrevía a hablar hace unos minutos de miles de muertos, cientos, eso sí, de heridos. 600 han sido atendidos en hospitales locales, 150 en hospitales de campaña instalados en las calles de Nueva York. A esta hora todo balance no es fiable. Hay muchos heridos, cientos y cientos de heridos y pérdidas incalculables. Muerte y destrucción. Estados Unidos sufre las consecuencias del atentado más devastador de su historia. La cifra de víctimas es difícil de determinar, pero las autoridades coinciden en que podría haber miles de muertos. Solo en las Torres Gemelas de Nueva York, que han quedado completamente destruidas, trabajan más de 50.000 personas. Se sospecha que algunas aún no habían llegado a sus puestos de trabajo y otras pudieron abandonar los edificios. Pero aún así, el número de víctimas podría ser al menos de varios centenares. Aquí en estas imágenes vemos cómo personas atrapadas en el edificio agitan pañuelos pidiendo socorro. Según algunos testigos, muchos de ellos saltaron al vacío, incluso desde los pisos más altos. La torre se desplomaría poco después. Los atentados se registraban además en plena hora punta, por cuanto habrían alcanzado a numerosos transeúntes. La prioridad es evacuar y rescatar heridos, ha dicho el alcalde de Nueva York, quien ha señalado que los hospitales de la ciudad están volcados en atender a las víctimas y ha pedido con urgencia donantes de sangre y de órganos. En Washington la situación es igualmente dramática. Los hospitales se han visto colapsados. Decenas de ambulancias van y vienen tratando de hallar víctimas. El Pentágono, donde se estrelló un tercer avión, pudo ser evacuado en parte, pero también ha habido muertos. En los 4 aviones que han impactado, 2 en las Torres Gemelas, otro en el Pentágono y un tercero en un área rural de Pittsburgh, viajaban al menos 266 personas. Todos están muertos. Se habla también de millares de heridos, pero las cifras son todavía estimativas. Los daños materiales son incalculables. Estados Unidos se enfrenta a la peor pesadilla de su historia. Hay dos palabras que se repiten, confusión y dolor, sentimientos que hacen imposible evaluar en este momento la reacción de las autoridades, sobre todo de la opinión pública estadounidense después de lo ocurrido. Desde los años 80, los primeros atentados en Líbano, después en Arabia Saudí y más recientemente en Kenia y Tanzania, atentados de los que les hemos hablado, conmocionaron a los Estados Unidos. Pero los ataques desde casa, desde dentro, los 168 muertos y 500 heridos en un edificio público en Oklahoma, han enseñado a los estadounidenses que nadie está libre del ataque terrorista. La intervención militar estadounidense en el avispero del Próximo Oriente, exacerbada tras la revolución islámica en Irán, convirtió a las tropas estadounidenses en objetivo estratégico de extremistas y guerrilleros islámicos. Entre 1983 y 1988, centenares de estadounidenses murieron o resultaron heridos en instalaciones militares en Beirut y sus alrededores, en Kuwait y en los aeropuertos de Roma o de Viena. Entre los centenares de víctimas, 2 embajadores cayeron en la capital libanesa, el estadounidense y el británico.
En 1988, la matanza, una bomba en un Boeing 747 de la compañía norteamericana Pan Am, en Lockerbie, se llevó por delante a casi 300 personas, en su mayoría tripulación y pasajeros de Estados Unidos. En los años 95 y 96, sendas bombas disimuladas en vehículos trampa causaron 2 docenas de muertos y centenares de heridos en instalaciones militares estadounidenses en Arabia Saudí. Los atentados más recientes y con mayor número de bajas ocurrieron en África, en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania. En agosto del 98, sendas bombas en Nairobi y Dar es Salaam, casi 300 personas murieron y unas 5.000 resultaron heridas en las legaciones diplomáticas del gobierno de Washington. En todos estos casos, organizaciones islámicas se responsabilizaron de los atentados, aunque ciertamente la bomba de un ultraderechista estadounidense en el estado de Oklahoma en 1995 ha sido la más letal en cantidad y daños psicológicos. 168 muertos y 500 heridos, prácticamente todos funcionarios estadounidenses, muchos niños entre ellos, ostenta todavía la marca más siniestra del terror, del que hoy más que nunca parece que nadie está a salvo. El efecto psicológico y sobre los equilibrios de poder en el mundo, después de lo que hemos visto hoy, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es profundo e incalculable. Habrá un antes y un después en la historia del mundo después de estos atentados. Los ataques suicidas contra 2 puntos emblemáticos y vitales de Estados Unidos han dado la vuelta al mundo. Por un lado, las Torres Gemelas, por otro, primero esas Torres Gemelas, símbolo del poder económico. Por otra parte, el Pentágono, símbolo, concentración del poder militar y defensivo de los Estados Unidos. Vamos a recordar la historia y el significado de esos 2 puntos vitales en la historia de los Estados Unidos y por tanto también del mundo. Las Torres Gemelas se asentaban en el sur de la isla de Manhattan, en pleno barrio comercial y a no mucha distancia del edificio de la Bolsa de Nueva York. Estos rascacielos casi idénticos, uno era 2 metros más alto que el otro, han dado desde 1973 hasta hoy esta característica silueta al horizonte de Nueva York. Una foto ya irrepetible. El atentado incluso puede poner en entredicho de cara al futuro la lógica misma de unas construcciones mastodónticas que se convierten en símbolos de ciudades, en objetivos predilectos de terroristas y que además son muy difíciles de proteger. En ambas torres trabajaban a diario y en varios turnos casi 40.000 personas y además la última planta suele estar repleta de turistas que desean contemplar la Gran Manzana casi desde el cielo. En el Pentágono, un edificio construido a marchas forzadas durante la Segunda Guerra Mundial, son 23.000 los civiles militares que recorren a diario sus 28 kilómetros de pasillos. El edificio del Departamento de Estado se encuentra en el estado de Virginia, pero a poca distancia de la capital federal, Washington, al otro lado de este río, el Potomac. El ataque al Pentágono, además de sacudir de lleno el centro de operaciones militares de la única superpotencia, ha logrado, por esa proximidad con Washington, paralizar también la capital del país y toda la administración norteamericana. Un golpe al verdadero símbolo de las convicciones y del poder de Estados Unidos, tal como lo definió el actual secretario de Estado, Colin Powell. Hemos escuchado y hemos hablado de las declaraciones del presidente José María Aznar en Estonia, donde se encontraba de visita por la zona, las primeras declaraciones para transmitir su solidaridad a los Estados Unidos por lo ocurrido. Aquí en España, poco después de conocerse la noticia, se ha creado un comité de crisis para evaluar la situación. Lo ha presidido Mariano Rajoy y a esa reunión han asistido también los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y el ministro portavoz del Gobierno. Esta noche se reunirán también con el presidente del Gobierno en la Moncloa, que ha interrumpido su viaje para regresar a España. El vicepresidente Rodrigo Rato también ha suspendido su estancia en Vietnam y regresa a esta hora a España. De momento, el comité ha decidido fortalecer las medidas de seguridad en las zonas que se consideran más vulnerables, fundamentalmente las embajadas y representaciones diplomáticas en España de los Estados Unidos, de Israel y la OLP. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad española. El Gobierno ha decretado la alerta a las células de crisis y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una manera muy especial se han reforzado los controles y las medidas de seguridad en aquellos lugares, sobre todo en aquellos lugares que suponen intereses norteamericanos en España. El terrorismo es la mayor amenaza que puede haber a la comunidad internacional, a la vida de las personas,
a su libertad, a sus derechos y a los sistemas democráticos que son los que se basan en la voluntad de la mayoría. Y una vez más el Gobierno quiere señalar que la lucha contra el terrorismo requiere una acción concertada de todos los países democráticos que sitúan por encima de cualquier otra consideración la defensa de la vida, de la libertad, de los derechos de los ciudadanos y el propio sistema democrático, y que además es precisa la solidaridad plena y absoluta con cualquier país que sufra cualquier suerte de lacra terrorista. El Partido Socialista ha expresado su más enérgica condena por estos atentados. El secretario general además dice que apoyarán todas las iniciativas encaminadas a mantener la paz y la seguridad. En medio de la angustia y la incertidumbre por la cadena de atentados, quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la estrecha cooperación entre países para poder dar una respuesta adecuada y firme a la situación creada tras los ataques sufridos. Expreso mi absoluta convicción de que la colaboración entre los gobiernos es el mejor instrumento para acabar con el terrorismo y garantizar la seguridad de todos. He trasladado asimismo al Gobierno español nuestra disponibilidad para apoyar las decisiones que se adopten con el objetivo de preservar la seguridad tanto en el ámbito nacional como internacional y devolver la confianza a los ciudadanos. Declaraciones desde el Partido Socialista. Por el Partido Popular ha comparecido su secretario general, Javier Arenas. Ha dicho que el terrorismo es una amenaza para la democracia y para la convivencia. Vamos a escuchar esa condena que llegaba desde el partido en el Gobierno. Que desgraciadamente en el día de hoy se ha puesto en evidencia cómo el terrorismo es sin duda ninguna un problema, el primer problema de la comunidad internacional. Que todos tenemos que ser profundamente solidarios y tenemos que unir todos nuestros esfuerzos para luchar contra el terrorismo en los ámbitos nacionales y también en los ámbitos internacionales. Las primeras medidas de seguridad que se han adoptado aquí en España afectan a las embajadas de países como Estados Unidos o Israel y a las bases militares en Rota y Morón. Poco después de los atentados, la vigilancia de la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha sido reforzada por efectivos de la Policía Nacional. Unos 30 agentes, varios automóviles y 2 tanquetas llegaban delante de la sede diplomática donde trabajan 300 personas. Todos los accesos de la delegación están cerrados al público y en el interior se ha establecido una comisión permanente para evaluar y seguir los acontecimientos. A primera hora de esta tarde se desplazó hasta aquí el director general de la Policía para reunirse con los responsables de la sede diplomática. La embajada ha puesto en marcha una revisión de las medidas de seguridad, según un comunicado de su agregado de prensa, que también ha agradecido la oferta de ayuda y apoyo recibidos, entre ellos del rey y del presidente del gobierno. La Embajada de los Estados Unidos en Madrid está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación. El aviso realizado por el Departamento de Estado de 7 de septiembre, en el que se aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses a mantener un alto grado de alerta continua. Tanto la Embajada de Israel en Madrid como la Delegación General de Palestina en España también han reforzado su vigilancia. En la base de Rota, en Cádiz, las autoridades han dejado libre de servicio a los empleados civiles españoles. Alguno de los empleados me ha dicho, no, es que le han dicho a todos los civiles que salgan. Y luego otra cosa, que es que hace momentos hemos visto una entrada fuerte de norteamericanos hacia adentro. La base está en situación de alerta delta, segunda en importancia tras la alerta de evacuación. Los controles se han reforzado. También la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, permanece en alerta. Que el sistema de defensa aérea de España está en estado de alerta y de alguna medida hemos tomado todas las acciones pertinentes para asegurarnos de que esas medidas de seguridad nos puedan servir contra la amenaza que todo el mundo ya conoce. Asimismo, se ha reforzado la seguridad en Gibraltar. La inquietud después de conocer lo ocurrido en los Estados Unidos ha sido especialmente alta entre las personas que tienen familiares o amigos en Nueva York o en Washington. Quienes no han conseguido ponerse en contacto con ellos tienen a su disposición esos teléfonos que están viendo, el teléfono del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y los teléfonos de las 2 embajadas, la embajada en Washington y la embajada
en Nueva York. Además, la Oficina de Información Diplomática ha establecido otros 2 teléfonos en los que se puede solicitar información sobre los españoles residentes o que se encuentren de paso en este momento en los Estados Unidos. País que en este momento, y a consecuencia de esos atentados que recordemos se han cometido con aviones comerciales cargados de pasajeros y que han salido de aeropuertos norteamericanos, ese país, Estados Unidos, está bloqueado, aislado del resto del mundo por avión. Todos los vuelos con origen en los países de la Unión Europea y con destino a Estados Unidos han sido suspendidos. Algunos vuelos que ya habían salido desde Madrid-Barajas han tenido que ser desviados y varios han tenido que regresar a España. En Barajas está Alejandro Heras Lobato. Alejandro, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. Pues la situación, como pueden ver, es de absoluta tranquilidad, como ha sido durante toda la tarde. Esos vuelos que iban hacia Estados Unidos, aunque solamente fuera a hacer escala, ya ni siquiera están en los paneles. Por cierto, hay algún vuelo, sobre todo a París, retrasado, pero por lo visto no tiene nada que ver con la gran tragedia que está viviendo Estados Unidos. ¿Y hasta cuándo? Pues nadie lo sabe. A ver cómo transcurren las cosas y cuándo los Estados Unidos abren sus cielos a los aviones de otros países. Ha habido algún momento esta tarde, eso sí, que algunas de las personas que no han podido viajar por los vuelos que se han cancelado, por supuesto, lo han comprendido. Lo único que se ha notado, se me olvidaba decirlo, es mucha vigilancia. Es raro que en este momento no haya perros y policías que han estado y están pululando constantemente por este aeropuerto. Decíamos que las personas, claro que lo han comprendido. Incluso en las declaraciones de algunas de ellas hemos podido notar hasta un cierto alivio, nos ha parecido ver, por no haber cogido el avión. Evidentemente, es casi seguro que hoy hay más miedo a volar que antes de estos tremendos atentados. A las 4:15 de la tarde se suspendía el primer vuelo con destino a Estados Unidos. Se dirigía a Nueva York. Poco después comenzaba una cascada de cancelaciones. En las pantallas del aeropuerto, los vuelos suspendidos con destino a Miami, La Habana, Panamá, Guatemala. Las primeras colas de afectados se agolpaban en los mostradores de información de las instalaciones aeroportuarias. Tal como está la situación, yo no vuelo. La verdad es que como nos hemos enterado así, no hemos visto imágenes y tal, no sé muy bien, ¿no? Yo no tengo miedo. Ahora me dieron una reservación para ir Lima, mañana ir a Lima, pero tampoco saben si mañana hay vuelos. 9 aparatos de distintas compañías que habían partido desde Madrid con destino a diversos puntos de Estados Unidos se vieron obligados en pleno vuelo a regresar a casa. Las agencias de viaje han tenido que improvisar las medidas a tomar entre aquellos que quieren regresar de Estados Unidos y los que tenían previsto viajar a aquel país. De todas formas, problemas de gastos de cancelación ahora mismo, por supuesto, no hay ninguno. Los teléfonos hoy no paraban de sonar. El pasaje que tenía que regresar hoy en ese avión de vuelta de Nueva York para España, obviamente les hemos hablado con los clientes, les tenemos dentro de los hoteles. Las medidas de seguridad habituales en el aeropuerto madrileño, como en el resto de los aeropuertos internacionales de toda España, aumentaron visiblemente. Los promotores de cursos en el extranjero envían un mensaje de tranquilidad a las familias que tienen hijos estudiando en Estados Unidos. Aseguran que la mayoría de estos cursos se llevan a cabo en pequeñas poblaciones alejadas de los núcleos donde han tenido lugar los atentados. Atentados que se han cometido con 4 aviones secuestrados. A bordo de esos aparatos iban más de 260 personas. Los atentados terroristas ocurridos hoy en Estados Unidos han sacudido inmediatamente, han tenido un reflejo en los mercados financieros. Habían comenzado con un ligero repunte después de las caídas de los últimos días. Finalmente se han desplomado. La Bolsa de Nueva York no ha abierto sus puertas. El edificio incluso ha sido desalojado después del ataque contra las Torres Gemelas y tampoco las bolsas latinoamericanas han llegado a abrir. Nada más conocerse las terribles noticias de las explosiones, las bolsas iniciaban una caída libre y en picado. La bolsa de Nueva York no ha llegado a abrir sus puertas. Algunas latinoamericanas, como las de Brasil, México y Argentina, han operado solo durante unos minutos. En Europa, la bolsa belga vivía la peor jornada de los últimos 20 años. El resto han perdido entre un 4 y un 8%. La de Madrid ha caído casi un 5%. Telefónica ha perdido hoy 6.000 millones de euros, es decir, 1 billón de pesetas. Y los grandes bancos se han dejado en ventanilla 3.000 euros, 500.000 millones de pesetas. Los expertos no recuerdan una jornada como la de hoy. Situación de pánico, es decir, han sido ventas generalizadas. Algunos sectores han caído más que otros. El sector de seguros ha caído más, el sector financiero, el sector hotelero también.
Y bueno, otros sectores pues bueno, se han visto un poco horrorizados precisamente por estos atentados, como ha sido el sector del petróleo. El petróleo ha subido por el temor que surge en estos casos a un posible desabastecimiento. Ha superado la barrera de los $30 por barril, $2 más que esta mañana. Para frenar esta escalada, los países productores acaban de garantizar que mantendrán la producción. Esta situación de crisis ha upado también al euro, que sube ante la caída del dólar y cotiza por encima de los 91 centavos. La Reserva Federal norteamericana se está preparando por si es necesario enviar dinero a los bancos del país. Para mañana continúa la incertidumbre. Vamos a ver si abren las bolsas, si abre la bolsa americana mañana. Hay rumores de que posiblemente podría estar cerrada hasta el lunes que viene. No lo sabemos, pero vamos, por la zona precisamente en la que está Wall Street, pues es muy probable que no abran las bolsas. Una incertidumbre que planea también sobre Europa. En fin, el golpe a Estados Unidos y a su seguridad se ha traducido en un terremoto de pánico en el resto del mundo, sobre todo en Occidente. Desde las 3 menos un minuto de la tarde, cuando recibíamos la primera noticia, Televisión Española les adelantaba en directo la imagen de la primera de las dos torres golpeada por ese avión comercial a las 3 menos cuarto de la tarde. Desde ese momento, Televisión Española les viene ofreciendo información puntual y de forma ininterrumpida sobre todo lo que tiene que ver con esa cadena de atentados en Estados Unidos y con sus consecuencias. También las redacciones de los periódicos han trabajado duro para ofrecer a los lectores primeras ediciones, ediciones extra, ediciones de emergencia que llevan ya un rato en los kioscos de toda España. Empezamos el repaso de esas ediciones extra por La Razón, que titula a toda página: el terrorismo golpea el corazón del imperio. Su presidente, Luis María Ansón, titula su artículo Canela Fina con estas palabras: la otra guerra mundial. Palabras que verán cómo se repiten en algún otro rotativo. Y recuerda una cita del historiador Arnold Toynbee: la tercera guerra mundial, decía Toynbee poco antes de morir en el 75, no será una guerra convencional, será la guerra del terror. Nadie es capaz de hacer frente a los ejércitos de los aliados, pero las naciones débiles tienen un camino para que las potencias atiendan sus necesidades y exigencias: el terrorismo. ABC sacaba su primera edición extra con este titular: el terrorismo islámico declara la guerra a Occidente. Y este artículo en tercera de su director, José Antonio Zarzalejos, titulado La tercera guerra mundial. La historia, comienza el artículo, ha registrado hoy una inflexión irreversible y definitiva. El paroxismo del terrorismo, y ya no importa cuál de ellos, ha desatado la tercera guerra mundial al atacar el corazón político, militar y económico de los Estados Unidos de América. Tenemos la copia de la primera página de la edición extra del País, fechada en martes 8 de la tarde, titulada así a toda página: América atacada, máxima alerta mundial. Por último, la edición extra del Mundo, con la imagen del impacto del segundo de los aviones sobre la Torre Sur de las Torres Gemelas, hecatombe terrorista contra Estados Unidos. Dos aviones suicidas destruyen las Torres Gemelas de Nueva York, matando a cientos de personas. Bush decreta la ley marcial en estas dos capitales, Washington y Nueva York, cierra el espacio aéreo del país y ordena evacuar todos los edificios oficiales. En fin, a estas horas, dos ciudades norteamericanas siguen sumidas en el pánico, en el horror, en la incertidumbre sobre la suerte que hayan corrido miles y miles de personas. Volvemos a Nueva York buscando datos de última hora sobre la suerte de esos miles de personas. Recordamos, cada día 50.000 entraban por sus puertas principales en las Torres Gemelas. José Antonio Pérez Piñar, buenas noches de nuevo. Última hora desde Nueva York. Pues buenas noches de nuevo. Todas las oficinas públicas de Nueva York han cerrado hoy, salvo aquellas cuyo funcionamiento resulta imprescindible. Sin embargo, hasta ahora podemos avanzar que se ha restablecido el tráfico en los 5 distritos de la ciudad y los teléfonos vuelven a funcionar, aunque están saturados por el mucho tráfico. Todos los aviones comerciales de pasajeros se encuentran en tierra, a salvo, y el país va recuperando la normalidad poco a poco, salvo los hospitales aún atestados de heridos que siguen necesitando sangre y órganos para poder salvar sus vidas. Unas 10.000 personas están trabajando al límite de sus posibilidades después de una jornada en la que apenas ha habido ni comunicaciones, no ha habido metro, trenes de cercanías, túneles ni puentes. Se han cerrado oficinas y comercios, no han funcionado ni bolsas, ni bibliotecas, ni prácticamente ninguna actividad económica. De la curiosidad al terror pasaban los testigos
que a primera hora de la mañana, cuando eran las 9 menos 10 aquí en Nueva York, vieron aproximarse el primer avión contra una de las torres gemelas. Luego fue la sorpresa de no encontrar una explicación para el choque contra el edificio en un día despejado y con un aparato que, como comentábamos en directo en ese momento, gozaba de plena estabilidad y se veía claramente dirigido contra su objetivo. El segundo avión confirmó que era uno de los atentados más salvajes en la historia del terrorismo internacional. Para los que hemos estado en zonas de guerra en alguna ocasión, la escena podría recordar a Sudáfrica o a Palestina, con el humo, con el horror en los rostros de la gente. La diferencia es que esto se precia de ser el mundo desarrollado, el primer mundo. Gracias, José Antonio Pérez Piñar. Eran las imágenes de Nueva York a las que tenemos que unir también los momentos de pánico que se han vivido en Washington, una ciudad en la que se vuelve a hablar del principal sospechoso de estar detrás de estos atentados terroristas. Un responsable norteamericano ha declarado a la agencia France Press que Bin Laden, el multimillonario de origen saudí, refugiado en Afganistán, según las últimas noticias, podría ser el instigador de estos atentados. Incluso desde la CIA se ha informado que en febrero se advirtió al Congreso de los Estados Unidos de la posibilidad de que desde gente cercana a Bin Laden se podrían producir ataques indiscriminados contra los ciudadanos estadounidenses. Las imágenes son de Washington, del Pentágono, ardiendo después del impacto de ese tercer avión también secuestrado por quienes han cometido este atentado. Allí sigue Vicens San Clemente. Cuéntanos la última hora desde esa ciudad, Vicens. Hola, buenas tardes. La última hora ha sido la comparecencia de Karen Hughes, una asesora del presidente Bush, dirigiendo un mensaje de tranquilidad a la nación. Todos los aeropuertos de Estados Unidos estarán cerrados y no habrá vuelos como mínimo hasta mañana al mediodía. El gobierno controla la situación, acaba de señalar la asesora del presidente, con el objetivo de extender tranquilidad. Se ha protegido al presidente y a su familia, el secretario de Estado de Defensa está en el Pentágono y la consejera de Seguridad y el vicepresidente están reunidos y al cargo en los sótanos de la Casa Blanca. Pero el mensaje es claro. Todo está bajo control y todos los dispositivos de seguridad activados. Estados Unidos intenta reponerse del susto. Pasaremos la prueba, ha dicho antes George Bush. De momento esto es todo desde Washington. Ha tomado la administración Bush? ¿Cuál es la situación en las bases aéreas, en los aeropuertos, en las calles también de Washington, la capital federal, que esta tarde vivía momentos de profunda inquietud, pánico y nerviosismo? Bien, parece ser que no, Vicens no ha escuchado la pregunta. Las imágenes de lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos nos siguen sobrecogiendo. Es el ataque más fuerte nunca jamás organizado contra el poder político, económico, militar y financiero de la primera potencia mundial. Han sido horas de horror, nunca imaginadas ni en la peor de las pesadillas. Cuando se conocían las noticias de lo que estaba ocurriendo en Washington y en Nueva York, el mundo, Occidente, también Rusia, temblaban de inquietud ante lo que podía suceder en el resto de los países del mundo. La pesadilla comenzaba en Nueva York minutos antes de las 9 de la mañana. Many of them that I have seen in the last 2 to 3 minutes. I have spoken to the Vice President, to the Governor.
mucho que añadir a esas imágenes. Es todo por ahora. Llevamos desde las 3 de la tarde informándoles de forma ininterrumpida de todo lo que tiene que ver con ese ataque, con esa cadena de ataques terroristas contra los Estados Unidos. Seguiremos pendientes de cualquier novedad que se pueda producir. Televisión Española les va a tener puntualmente informados a medida que se vayan conociendo más datos, más detalles sobre las primeras investigaciones. Gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches a todos.